Iglesia, Dios te bendiga. Qué privilegio es poder estar en este lugar compartiendo la palabra del Señor. Creo que el Espíritu Santo va a hablar a nuestros corazones. Amén. Y mi objetivo es que esta palabra marque un antes y un después en cada uno de nosotros. Amén. Así que si vamos a orar, si me acompañan, Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, mi Dios, por este tiempo, Señor, este privilegio, Padre, de ministrar tu palabra, Señor. Espíritu Santo Dios, muévete, Señor, mi Dios, como tú lo quieras hacer, mi Dios. Que seas tú, mi Dios, Padre, ministrando, Señor, mi Dios, lo que tú has depositado en mí, Señor, mi Dios. Padre, sabemos, mi Dios, que tu palabra, Señor, es una palabra de doble filo, mi Dios. Padre, ministra hacia aquí y hacia allá, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, el título de esta palabra le hemos colocado el valor del servicio. En Mateo capítulo 22, versículo 37 y 39, nos dice la palabra del Señor. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Iglesia, este pasaje enfatiza en que el amor de Dios y al prójimo es la esencia de la palabra misma. Podemos leer versículo 37. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu amor, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. El amar a Dios con todo tu ser, esto implica no solamente el conocimiento intelectual, sino una adoración profunda, una relación de amor y obediencia con Él. Amar a tu prójimo como a ti mismo, esto implica cuidar de los demás como te cuidas a ti mismo, mostrando compasión, empatía y preocupación por su bienestar. En otras palabras, todas las leyes y profecías bíblicas se enfocan en que la necesidad de amar a Dios es amar también a los demás. Amén. En modo de introducción, te quiero comentar que a lo largo de la historia, seres humanos hemos sentido necesidad de ayudar a los demás con sus problemas e impactar positivamente en su vida. Esto lo podemos ver en diferentes sociedades, culturas de todo el mundo y generalmente lo impulsa la bondad, la compasión y la solidaridad. Científicamente destaca que ayudar a otras personas con lo que necesita genera una respuesta química en el cerebro que gracias a ello se liberan sustancias como serotonina, la dopamina y la exotocina. Estas hormonas, que se conoce generalmente como el nombre de hormonas de la felicidad, incluyen sentimientos de satisfacción y bienestar y tienen un impacto emocional positivo reduciendo el riesgo de sufrir depresión, estrés y ansiedad. Me llama la atención este punto, iglesia, porque el hecho de que nosotros podamos servir a los demás se genera científicamente en nuestro cerebro una reacción en la que evita sufrir depresión, estrés y ansiedad. ¿Qué nos quiere decir quizás con este modo de introducción que estoy comentando? Que muchas veces cuando nosotros realmente disponemos el corazón a Dios para servir a los demás, entonces vamos a evitar muchas circunstancias de nuestra vida que quizás no la podemos evitar. Amén. Las personas que se dedican a ayudar a los demás también tienen la posibilidad de cultivar reacciones nuevas y fortalecer los lazos emocionales en su entorno cercano. De igual manera, cuando ayudamos a alguien cercano, generamos sentimientos de confianza y seguridad en la otra persona, porque lo hacemos ver que puede contar con nosotros en momentos difíciles. Esto nos ayuda a tener vínculos y relaciones más duraderas. La gente que ayuda a los demás suele enfrentarse de manera regular a situaciones nuevas, por lo que constantemente obteniendo una nuevas perspectivas sobre la realidad y desarrollando sus habilidades sociales, emocionales y espirituales.
Quiero que me acompañes, iglesia, a 1 Corintios 13, versículo del 1 al 3. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas o angelicales y no tengo amor, vengo a ser como un metal que retiñe y címbalo, o sea, metal que resuena y címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y de toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Iglesia, este punto es muy importante porque realmente el tema del servicio no implica simplemente la acción de hacer, sino que implica la acción primero de amar. No podemos reaccionar, ayudar, hacer a los demás si no tenemos amor. Como dice la palabra del Señor, que lo dice muy clarito, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios de toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Muchas veces nos centramos, iglesia, en los dones del Espíritu Santo, en los frutos del Espíritu Santo. Quizás podemos entender dones de profecía, dones de poder, como sanidades, como milagros. Pero hay un punto muy importante, iglesia, que una vez más la palabra del Señor nos dice que si no tenemos amor, de nada nos sirve. Es muy importante entender que el amor es el fruto número uno que el Espíritu Santo nos entrega. Y quizá nos recuerda que sin amor nada somos y nada podemos hacer. Amén. ¿Entendieron el video? Este video, cuando lo vi, de verdad que se me escapó alguna lagrimilla. Porque fíjate que el niño entregaba su comida, su almuerzo, a una niña que no tenía nada que comer antes de ir al colegio. Y el director le llama por teléfono a la mamá diciendo, oiga, yo no sé qué pasa, pero su hijo aquí no trae comida. Hasta que la mamá le sigue al niño y se da cuenta que la parada de autobús le da el bocata a una niña pobre. Qué interesante. Qué importante es que podamos aprender de los niños. Qué importante es que podamos realmente ver el valor de servir a los demás. Y si es a través de los niños, créeme que el mismo Espíritu Santo es quien te está enseñando. Amén. En Juan 13:34 nos dice la palabra del Señor, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también améis, y que también os améis los unos a los otros. Una vez más, recuerda, iglesia, que el amor de Dios es lo que te impacta, es lo que impacta a recibir y a dar hacia los demás. Quizás es la esencia de todo cristiano, que es lo más importante que nosotros podemos tener. Amén. En Lucas 22, versículo 24 y 27 nos dice la palabra del Señor. Hubo también en ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamadas bienhechores, mas no así vosotros. Si no sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo entre vosotros como el que sirve. Había una disputa, iglesia, entre los discípulos de Jesús de quién era el mayor. Quizás muchas veces se toma en cuenta de que quién realmente está por encima de quién. A Dios no le importa, no toma en cuenta quizás chapas, no toma en cuenta situaciones que realmente podemos apoderar nosotros de ellas, sino que realmente es el servicio y es el amor al prójimo. Amén. En Gálatas 5, 13, 14, capítulo 5, versículo 13 y 14,
nos dice la palabra del Señor. Porque vosotros, hermanos, a libertad habéis sido llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Fíjate, iglesia, la palabra es muy clara y nuevamente nos repite, dice, porque vosotros, hermanos, a libertad habéis sido llamados, solamente que no uséis la libertad en ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Si el Señor nos ha libertado y nos ha llamado a libertad, lógicamente eso tiene que ocasionar el amor a otros. Amén. Cuando sirves a otros, se desata el milagro de la provisión. Quiero que me acompañes, iglesia, a Primera de Reyes, capítulo 17, del versículo 8 al 16. Dice la palabra del Señor: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado a orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y no nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta que el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina y la tinaja no escaseó, ni el aceite ni la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Iglesia, hay puntos muy importantes que quiero eh, compartir. Primero, donde Dios le había mandado Elías era a la casa de una viuda. Una mujer viuda, una mujer pobre que era de Sarepta. Esto quiere decir, iglesia, que era una mujer de baja condición. Y no solamente esa, que no era hija de Israel. A mí me llama mucho la atención esto, porque realmente Dios no se limita para bendecir a alguien. Quien se pone límites es uno mismo. Entonces, tenemos que realmente obedecer lo que Dios ha dicho por medio del profeta para que realmente nuestra casa sea bendecida. Amén. Una mujer viuda y pobre, no israelita, obedece a Elías, pone su confianza en la promesa de Dios. Su fe y obediencia son recompensadas con el milagro de la provisión. No importa la posición, no importa la condición, solamente la obediencia y la fe hace Dios desatar un milagro de provisión. Donde el mundo, iglesia, donde el mundo dice no, Dios dice que sí. Donde la economía dice que no, Dios dice que sí. Donde el sistema dice que no, Dios dice que sí. Pero tenemos que creerlo, iglesia. Tenemos que creerlo y atesorar en nuestro corazón, porque es muy importante realmente lo que va a marcar la diferencia. Es la obediencia y la fe a Dios. Amén. Ahora quiero que vayamos a Lucas 9,
Y vamos a leer desde el versículo 10 al versículo 17. Dice la palabra del Señor: vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolos se retiró aparte, a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y luego la gente lo supo, le siguió, y él le recibió, y les hablaba del reino de Dios, y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar, y acercándose los 12 le dijeron: despide a la gente para que vayan a las aldeas y a los campos de alrededor, y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto. Él les dijo: dadle vosotros de comer. Y dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. Y no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo sus discípulos: hacerlos sentar en grupo de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos, y tomando los 5 panes y los 5 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo, los partió y dio a sus discípulos para que pusieran delante de la gente, y comieron todos, y se saciaron y recogieron lo que sobró, 12 cestas de pedazos. Hay una cosa muy importante, iglesia, que cuando realmente nosotros estamos dispuestos a servir a otros, entonces viene un milagro de multiplicación. Fíjate, había, estaban en Bethsaida, había mucha gente, y los discípulos de Jesús le dice: Señor, despídeles, venga, que ya es muy tarde. Pero Jesús les dice: no, 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 no se van a ir, darle vosotros de comer. ¿Cómo que darle vosotros de comer? Yo me quiero poner un poco de situación, y quizás los discípulos de Jesús decían: oye Juan, ¿dónde está el chino? ¿Dónde compramos el pan? ¿Dónde está la pescadería? Mira que ya es de noche, ¿y ahora qué hacemos? Porque muchas veces cuando Dios quiere obrar a nuestro favor, realmente nos ponemos límites, iglesia. Nos ponemos límites. Y hay una cosa muy importante. Primero, hay un orden. Hay un orden que Dios les dice: ponerlos en grupos de 50 es 50. Todo necesita organización, todo necesita planificación para que realmente venga la multiplicación. Porque muchas veces no lo tomamos en cuenta, y cuando vemos en nuestra economía, por ejemplo, está patas arriba. ¿Y qué además, iglesia? Que Jesús les dice: dadles vosotros de comer. ¿Sabes una cosa tan importante? Quizás no lo pone en la palabra, en lo que acabamos de leer, pero yo me pongo en situación. Es que Jesús le decía: quiero que aprendáis a servir a los demás. ¿Por qué estás mirando lo que te rodea? ¿Por qué estás mirando la hora? ¿Por qué estás mirando tu reloj? Si lo que tienes que ver es la necesidad de los demás. Quizás ellos estaban acostumbrados a que iban con el maestro, iba con su señor, en que no les faltaba de nada, pero ellos en ningún momento dijeron: Señor, tengo hambre, quiero comer, quiero saciarme. Ellos no dijeron eso. Ellos no dijeron: Señor, dame de comer, que tengo hambre. Ellos dijeron: Señor, despídeles, que ya es tarde y tienen que comer. Estaban mirando quizás de forma egoísta, porque solamente estaban mirando por ellos y no por los demás. Y el Señor de señores, Rey de reyes, viene ese momento y que le dice: darle vosotros de comer. Le estaba enseñando diciendo: vete tú, te preocupas por ellos y suples su necesidad. Y esa es la iglesia que se tiene que levantar hoy en día, iglesia. Esa es la iglesia que se tiene que levantar para que nosotros seamos capaces de retener el fruto. Muchas veces clamamos al Señor: Señor, dame esto, Señor, dame lo otro, Señor, desata la provisión, Señor, desata el milagro, Señor, desata. Pero ¿y qué hacemos nosotros, iglesia? La palabra es muy clara cuando dice: siembra y cosecha, da y recibe. Amén. Y eso es muy importante, iglesia.
En el momento en que ellos obedecen a la voz de Jesús, darle vosotros de comer, solamente la obediencia es lo que mueve a favor de la multiplicación. Nos dice la palabra del Señor que sobró no sé cuántas cestas. Dice 12 cestas de pedazos. Nosotros adoramos a un Señor que nos da, vamos, de sobra. No he visto nadie, nadie, un hijo de Dios que haya caminado desamparado hasta el día de hoy. Nadie. Por eso es muy importante, iglesia, muy importante que estemos pendientes de lo que Dios quiere hacer en nosotros. Amén. Fortaleciendo la fe. Al servir a Dios a través de los demás, se refuerza la convicción de su presencia y amor. El servicio genera una mayor empatía y comprensión hacia los demás y lo que lleva a un corazón más compasivo. Dice, el servicio también se convierte en una forma de vivir, un propósito más allá de uno mismo, encontrando satisfacción y ayudando a los demás. Sirviendo, se identifica y se desarrolla los dones que Dios ha dado a cada persona para el servicio a los demás. El servicio es una forma de manifestar el amor a Dios a través del amor al prójimo, acercando a la persona a Él. Iglesia, es muy importante que entendamos que sin amor nada somos. Y es muy importante que el servicio a los demás es lo que va a hacer marcar la diferencia. Amén. Dios está desatando una multiplicación sobre esta casa, pero solamente va a depender de nosotros el retener el fruto a causa del servicio. A causa del servicio. Es muy importante también, iglesia, que no haya limitaciones en ninguno de nosotros. Dios en ningún caso nos pone limitaciones. Nosotros mismos nos ponemos limitaciones y eso tiene que cambiar en el nombre de Jesús. Amén. Tenemos que romper estructuras humanas, tradiciones y costumbres que realmente nos va a limitar para llegar al propósito que Dios nos ha entregado. Amén. Quiero que te pongas de pie, iglesia.